seguimos en elgocho.com y casualmente luego de escuchar el testimonio del capitán de navío Luis de la Sota Quiroga y que nos explicara en un breve tiempo, porque volveremos a invitarle, sobre sus más de 5 años preso en las mazmorras de estos infelices. Entonces hoy aparece el príncipe, el asno, el verdugo que toca la flauta con los huecos para abajo, este infeliz basura, diciendo de que hemos cometido excesos por lo que debemos pedir perdón. Y entonces el semanario alemán más famoso, Der Spiegel, le da una entrevista a este crápula. No puede ser que esta basura de sujeto, que es un ladrón, que es un narcotraficante, que está en la misma causa con la basura de su padre, y diga, ay, es que hemos cometido excesos. Excesos es que yo quisiera ver a este guiñapo en el ataúd vertical de la Casa de los Sueños allá en Boleíta. Y que no le metan las 12 horas, porque seguro que no tiene guáramos para arrancarlo, porque esta basura no es un hombre para eso. Pero aunque sea que lo pongan 10 minutos, porque este bicho, él y su padre, son los responsables de la desgracia de miles de venezolanos. Entonces ahora diciendo a los alemanes, ay, bueno, no, yo pido cacao para ver si le levantan el pote al pure. Bueno, hay que recordar que a ese batracio infeliz que es su padre, ese colombiano usurpador, esa basura de ser que por mamporrería de los militares y de la clase política venezolana le permitieron dirigir Venezuela durante 13 años, bueno, esta basura no merece ningún tipo de perdón. Este guiñapo lo que merece es un tribunal en Nueva York y que vaya a recogerle el jabón a Jerome, a Tairón y a Mustafa. Para allá es donde tiene que ir este bicho. Porque no podemos aceptar que tipos de esta calaña todavía hablen en nombre de Venezuela. ¿Qué se ha creído este batracio? ¿Ah? ¿Que él es el heredero de qué? ¿Acaso es que él es Kim Jong-un, el heredero de otro tirano? No, esa es Corea del Norte. En Venezuela usted no tiene espacio, basura. Porque eso es lo que hay que decirles, desnudarlos claramente, porque no se les puede dar ni un centímetro de chance, no se lo merecen. Sobre todo porque luego de escuchar el anterior relato y que venga este tipo, si alguien tiene garantía es el batracio de su padre, que está en una celda, que tiene poseta y un lavamanos para hacer sus necesidades, que no tiene que hacerlo parado en una bolsa, pero que además de eso nadie lo está torturando, nadie lo está agarrando a golpes, y además la República se va a gastar la bicoca de $50 millones en la defensa de semejante atarbán, de este sujeto. Y entonces nos van a venir con el cuento de que es que tenemos que pedir perdón. Pedir perdón, mira, infeliz, ni que sea de rodilla encima de pepitas de lenteja con piedritas. Ni siquiera así se lo merecen. Esa es la verdad de todos estos tipos y la calaña que le acompaña. Todos ellos, incluyendo a los bolsas esos que estuvieron en el viajecito a China hace 2 años, donde estaba el famoso Fidel, el carroñero y todo ese poco de crápulas. Pero también hoy creo que es pertinente indicar que en Venezuela aparece una cifra interesante, y es que Venezuela ha aumentado la producción de crudo en 3,7% en el último mes, que el país produjo 1.136.000 barriles, pero desde el momento en que hicieron el acto de magia y se llevaron al ladrón de este sinvergüenza que estaba en la foto, Venezuela produce 22,9% más de crudo. Lo que sí es muy importante es que los venezolanos queremos transparencia con el manejo del flujo de caja que le llega al país. Y por supuesto, todos estamos claros que el señor John Barrett y más de un Agent Smith que tienen por allá en el Banco Central están chequeando las cuentas en qué se están gastando la plata de estos tipos. Pero interesante que en el momento en que se acaba el relajo y el robo, entonces se produce más crudo.
recordemos que para el año 2021, mandando el padre de ese ladrón, Venezuela llegó a caer su producción a 636.000 barriles diarios. ¿Usted cree que hay derecho el genocidio económico que se hizo en Venezuela? Una nación que su industria petrolera, mal que bien, producía más de 3.300.000 barriles diarios y por obra y gracia de la varita mágica de Lucifer de estos bandidos, llegamos a caer a 636.000 barriles, pero que además la semana pasada veíamos las noticias que se filtraban de las auditorías en el Banco Central, donde dicen que la mitad del ingreso petrolero se lo robaban estos tipos. O sea, que no solo destruyeron el proceso de producción, refinación y todo lo que iba con el negocio petrolero, sino que además las 3 pullas que entraban se robaban la mitad. Pues ¿cómo va a haber medicinas? ¿Cómo van a haber salarios? ¿Cómo van a haber pensiones? Así que cuando vemos a tanto dirigente político que al día de hoy reclama y pretende que las respuestas se las den allá en la sede de la embajada en Vallarriba, no, el reclamo es en Miraflores, el reclamo es en el Ministerio de Finanzas ahí frente al Banco Central, el reclamo es en el Banco Central, el reclamo es en el edificio del Palacio Federal donde se reúne la pandilla de maleantes del Colotordoc. Allá es donde hay que ir a reclamar, porque esos son los sujetos que escriben lo que se llaman los textos de ley de presupuestos, son los que escriben los textos de los créditos adicionales y allá en la sede de la huérfana es donde firman el ejecútese. A esos bandoleros es que hay que ir a hacerles el reclamo de la rendición de cuentas, porque para que haya cambio en Venezuela tiene que haber rendición de cuentas. Hemos llegado al final de otra entrega del Gocho.com. Nos vemos mañana.